Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar, hermanos, bien receptivos. Gloria al nombre del Señor. Revelación capítulo 2, verso 18, al terminar este al 29. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y amor y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy gran tribulación. Y a los que adulteran con ella en muy gran tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina de Jezabel, la que se dice ser profetiza, que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen: yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Vamos a tratar bajo el tema: ¿por qué tolerar el pecado? ¿Por qué tolerar el pecado? El objetivo número uno, después de nuestra gran salvación, debe de ser, o consigna, debe de ser santidad a Jehová. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por mucho que se esfuerce la persona, por mucho que ayune, ore, estudie la palabra, sepa muchos versículos o toda la Biblia de memoria, si no es santo, no verá a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, es necesario que cada uno de nosotros prestemos atención a esta palabra confrontadora que el apóstol Pablo recibiese del Espíritu Santo acerca de la condición de la iglesia en ese momento y proféticamente en los postreros tiempos. Hermano, qué triste que Dios, en su inmenso amor, en su gran misericordia, se haya despojado de su Hijo amado para salvar a la humanidad, y luego tener que, hermano, castigar a la misma por ser rebelde a la voz de Dios. Qué triste
especialmente, hermano, tener que castigar a un grupo que después de haber conocido la verdad, dejarse engañar por el pecado y posteriormente caer a cama. Alabado sea el nombre del Señor. Qué triste, hermano. Hay tristeza en el corazón de Dios. Estando, hermano, desarrollando este tema, el Señor me daba lágrimas, porque es algo, hermano, espeluznante. Es algo aterrador, de cómo mucho pueblo, hermano, se han adaptado con tanta facilidad a la inmundicia. Le han dado lugar, hermano, al pecado de tal manera que sus conciencias, hermanos, se han entenebrecido. Lo mismo les da, hermano, el día que la noche. Dios es amor. Y vamos a mirar, hermano, un momento donde la iglesia entró a un letargo espiritual de tal manera que eran contados, hermano, los que no se contaminaron con la doctrina de Jezabel. Fueron contados. Por ello el versículo 25, el Señor les dice a esos que no se contaminaron, que preservaron, hermano, la fe, que se mantuvieron en santidad, en obediencia, les dicen, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Esa sana doctrina que ellos habían recibido, el Señor les dice, ustedes que se han guardado, manténganse firmes, retengan esta palabra, no se dejen contaminar hasta que yo venga, porque esto, hermano, es hasta que el Señor venga por nosotros o la muerte nos sorprenda. Esto no es, hermano, hasta el mes de noviembre. Esto no es hasta determinada época, es hasta que el Señor venga. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay que mantener la sana doctrina, hermano, en nuestros corazones, viviendo en pureza, viviendo en integridad, viviendo en santidad para la gloria de Dios. Así nuestro cuerpo exterior se desgaste, así, hermano, nos enfermemos, así pase lo que pase, hayan circunstancias, hayan adversidades, hayan momentos críticos, hermano, retenga lo que has aprendido, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, alabado sea el nombre del Señor. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, le dice el Señor a la iglesia, hermano, principiante, a través del apóstol Juan, alabado sea el nombre del Señor. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Sea bendito el nombre del Señor, hermano, porque lo que se nos ha dado lo podemos perder. ¿Usted no le parece, hermano, triste, doloroso, que usted de un momento a otro, hermano, que ha tenido un tesoro, lo pierda? Mencione algo que usted tiene de valor en este momento, humanamente hablándolo, y que usted, por descuido, por no ser diligente, perder ese tesoro. ¿Qué cree que sentiría? Todavía mayormente, hermano, si nosotros perdemos este tesoro que está, hermano, escondido en vaso de barro, hermano, si lo perdemos, hermano, es triste, es terrible, es angustiante, hermano, lo que se puede, hermano, experimentar en ese momento, hermano. Hay que recapacitar. ¿Cómo estamos viviendo cada uno individualmente con relación a Dios? Llegó el momento, hermano, de que no hay que estar fiscalizando al uno y al otro. Llegó el momento en que usted, hermano, individualmente, por favor, tiene que estarse mirando hacia adentro. ¿Cómo está viviendo delante de Dios, por favor? Porque esto, hermano, no es un cuento, hermano. Esto es una cruda realidad que se va a llevar a cabo, hermano. Hablamos acerca del gran trono blanco, hermano, en días pasados. Y ahora el Señor reconviene con nuestras vidas
a través, hermanos, de esta iglesia, que le habían dado lugar a las falsas doctrinas. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, hermano, para no permitir, hermano, que se infiltre alguna falsa enseñanza en nuestras vidas que posteriormente nos vaya a ocasionar daño, nos vaya a hacer mal, porque los afectados, los perjudicados seremos tú y yo, si dejamos infiltrar cosas en nuestras vidas que vayan en contra de la voluntad de nuestro Dios. Llegó el momento, hermano, de cada uno sopesarnos cómo estamos delante de Dios. Si estamos viviendo, hermano, agradando a Dios o agradando a nuestra carne. Porque fácilmente, hermano, nuestra carne nos puede, hermano, engañar de tal manera que perdamos la sensibilidad a la voz de Dios, hermano, y distorsionemos el concepto de la palabra y vivamos en pos de otras cosas, lo cual no está establecido en la palabra. Llegó el momento, hermano, en que debemos de hacer un stop en nuestro camino. ¿Cómo estamos andando delante de Dios? ¿Estás pendiente del predicador? Porque aquí el mensaje es para el pastor de la iglesia. Porque el que se había corrompido era el pastor de la iglesia. El que había permitido, hermano, que se infiltrara esa mujer con su falsa doctrina fue el pastor. Amén. Porque fácilmente, hermano, el pueblo, como ama a ese hombre, como hay un sentimiento de gratitud hacia ese hombre, fácilmente, hermano, se puede aceptar ofertas de ese hombre que no agradan a Dios. Esta mujer se decía ser, pero no era profetisa. Hay que hacer énfasis al respecto. Porque el que es de Dios no distorsiona la palabra. Así es. Aquí no es decir ser. Porque yo puedo decir yo soy el pastor de la iglesia, pero si en realidad me ha elegido Dios. Ser usted un portavoz supuestamente de Dios, pero si es Dios quien te ha colocado para ser portavoz. Jezabel, ¿qué te dice? No era de Dios. Era una infiltrada. Era una camuflada porque estaba dentro de la congregación. Quizás era la que le daba pasitos al pastor. Miraditas. Detallitos al pastor. Por eso usted, hermana del alma que ama a Dios, le pide un grandísimo favor de parte de Dios. Nunca me vaya a regalar una dádiva que salga de su corazón si no lo hace delante de mi compañera. No lo haga sola. Porque no se lo voy a recibir. Quizás esta mujer era atenta con el hombre. Y resulta de que este hombre era sensible al pecado, sensible a las ofertas del mundo, sensible a las dádivas que provienen no de parte de Dios. Una miradita, un saludito, un detalle, hay que tener en cuenta y mucho cuidado con eso, porque por ello nos podemos entrar por
Esté pendiente de tu vida, hermano. Vigila tu vida. No mire al uno y al otro. En este momento sopla esta palabra y aplíquela a tu vida. No diga esta palabra para fulano de tal, es para mí. Amén. Porque esta palabra es para mí también. Amén. ¿A qué Señor, hermano, quieres confrontarnos en esta hora? Sea feo, pero serio, hermano. Manténgase, hermano, en la línea espiritual. No juegue con la salvación. Mucho menos juegue con la santidad. La santidad es un tema bastante serio, porque es la única vestimenta que nos permite ir al cielo. Sin ese traje no podremos ir allá. Así sea usted pastor, así sea usted profetiza. Ahí no tenemos a esos sinvergüenzas que ha habido escándalo a nivel mundial. El propio pastor pecando con las creyentes y los creyentes de la iglesia y su profetiza al lado. Yo no sé por qué hay tanto ingenuo en las congregaciones que se habla de adulterio y de fornicación y permite que un hombre de esos que se dice ser predicador de la palabra adultere con las creyentes de la iglesia. Son más sinvergüenzas los creyentes que ese hombre. No han entendido lo que es en sí el respeto a Dios, el amar a Dios, el ser íntegro para la gloria de Dios. Porque aquí vamos a entrar, hermano, a algo, hermano. Enseñada a fornicar. El contexto es fornicar y adulterar, sinónimos. Porque, hermano, lo que afecta al pueblo creyente, al pueblo cristiano en la actualidad es los adulterios. La gran facilidad con que algunos pecan. Hermanos, son tan cínicos que no se les da nada. Y siguen portando las escrituras. Siguen diciendo que son ministros de Dios. Siguen diciendo que son pastores de Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo pertenecer a una congregación donde el pastor es un adúltero. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Como iglesia, individualmente hablando, nuestro amado Salvador nos ha llamado a ser santos y mantener la pureza al enfrentar el pecado en medio de la iglesia. Posiblemente usted es de los que ha visto que alguien ha cometido un pecado y no lo ha estorbado. Tenga mucho cuidado con ese detalle. Porque posiblemente Dios ha permitido que usted descubra algún pecado en algún creyente de la iglesia para que usted lo divulgue. Para que usted estirpe ese mal en la iglesia. Porque eso se puede acrecentar si no se toman cartas en el asunto. Ojo con eso. Como iglesia, usted y yo, nuestro amado Salvador nos ha llamado a ser santos y mantener la pureza al enfrentar el pecado en medio de la iglesia. Si usted es un redimido con la sangre de Jesús,
Usted no puede tolerar el pecado en nadie. Así es. Así te digan de algo. Así te traten de baldón. No se puede, hermano, tolerar el pecado. Hay que hacerle frente. Venga para acá y mucho más si esa persona desempeña algún cargo en la iglesia. Si esa persona toma participación en algo en la iglesia, mayormente hay que confrontarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Cosa que si el ojo de Dios, que era como llama de fuego, si no se hubiese dado cuenta en la iglesia lo que estaba aconteciendo, ahí estaban los alcahuetes, los que se habían confabulado con el pecado y no lo habían confrontado. Ay, que es que están tirando ese pastor. Y yo tengo que decirle, hermano, mire, usted está haciendo esto. Ay, qué pesar. Como es de bueno, de cariñoso, de tierno. Como me habla con palabritas suaves. No podemos mezclar una cosa con la otra. El pecado en cualquier ámbito hay que estorbarlo. Porque estos fornicarios cayeron en cama, o sea, Dios lo mató y lo lanzó al infierno. No hubo oportunidad para ese pastor de esta iglesia, ni para Jezabel. Para los únicos que hubo oportunidad para que se arrepintieran eran los que habían sido contaminados, seducidos. El Señor les dijo: ustedes que han pecado con ella, les voy a dar tiempo que se arrepienta, pero vendrá gran tribulación. No les eximió de las consecuencias del pecado. Porque todo aquel que pecare deliberadamente, el que pecare sabiendo que está mal hecho, tendrá una gran tribulación. Por eso hay que aterrarnos, hermanos, de ver personas en las congregaciones que están llevando el arrume. Enfermedades crónicas, problemas, perder, hermano, hasta los hogares. Enemigos por doquier. Esa es la gran tribulación que les promete el Señor aquí a los que pecaron deliberadamente con Jezabel. Al pastor y a ella lo lanzó a la cama y lo mandó al infierno. Pero a esto les dio una les dijo: arrepiéntase. Les dio una oportunidad. No lo voy a condenar. No les voy a quitar la vida espiritualmente hablando, pero vendrá gran tribulación, por cuanto os habéis dejado contaminar. Hay que enfrentar el pecado en medio de la iglesia. Venga para acá, fulanito. Te he sorprendido en este acto, y esto a Dios no le agrada, porque estos son los principios de la palabra que hemos aprendido. Y usted está haciendo esto y aquello. Esta fue la instrucción sobre la confrontación del pecado que hiciese Jesús a la iglesia que le estaba dando inicio con esos hombres. Mateo 18. Mire, hermano, cómo el Señor se le dijo a los discípulos que había que confrontar el pecado. Ah, no, hermano, porque es que algunos son tan misericordiosos, son tan piadosos,
que se creen mejor que Dios. No, a ese hermano que ha pecado. No, téngale paciencia, téngale calma. No hay que llamarlo a cuenta. Capítulo 18, verso 15 al 17 de Mateo dice la palabra. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, porque hermano, todo pecado que cometa, hermano, un hermano, lo comete contra el pueblo de Dios. Porque hermano, si usted está pecando, usted afecta a la iglesia de una u otra manera, porque se retiene la bendición de Dios. Si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano, gentil. Échelo de la iglesia. Llegará el momento, hermano, en que Dios está dando crecimiento a la iglesia, pero hay algunos cuantos que están empecimados en seguir pecando voluntariamente. Va a tener que, hermano, tomar cartas en el asunto, el pastor, y expulsarlo de la iglesia. Y si la iglesia se enoja con el pastor entregue su credencial y enciérrese a vivir en santidad para Dios en otra parte. Porque si no quieren agradar a Dios, fuera con el que no quiera agradar a Dios. Dios hará algo. Así es. Pero tenemos que ser serios, hermano. Tomar esto con seriedad. Porque el pecado es para el cáncer, hermano. Es para el cáncer, hermano, que está ahí, hermano, pero que cuando de un momento a otro se manifiesta, ya no hay nada que hacer. Por ello, cuando se vea, hermano, un indicio de pecado, hay que hacerle frente. Yo no sé por qué se me viene este versículo a la mente, hermano, del Antiguo Testamento. Levíticos. ¡Aleluya! Capítulo 6. Gloria a Dios. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea, que hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó y por el daño de la calumnia y del depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Hermano, hay que reconvenir con la persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice el capítulo 12. Para aquellos que dicen que no, eso no hay que señalar el pecado a nadie. Capítulo 12, versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo. Será inmunda. Al 8º día circuncidará la carne de su prepucio.
mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Si eso solamente era una simple ley, y la mujer tenía, hermano, que cumplir unos ritos, unos requisitos, ahora ¿cómo será, hermano, con relación, hermano, al pecado? El pecado es algo serio. El pecado es algo serio. Y muchos no están tomando el pecado con seriedad. Según Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Esta práctica de la disciplina de la iglesia que Cristo instituyó para mantener la santidad en la misma tiene un doble propósito. Dos propósitos tiene, hermano, por el cual el Señor constituyó este pasaje como decreto disciplinario. Dos propósitos. Primero, para llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta. Se dio el brote, se dio la manifestación de pecados, e inmediatamente el pastor no va a expulsar a nadie, sino que se llama a esa persona, se le hace caer en cuenta su falta, para que esa persona haga ¿qué? Correctivos. Mira, hermano, esto está mal hecho. Esto es pecado delante de Dios. De pronto la persona ha sido asaltada en su fe. De pronto la persona, hermano, fue engañada. No había caído en cuenta, es un indocto. Entonces se reconviene con ella para que ella haga correctivos. Amén. Para que regresen a una conducta correcta. ¿Qué tal le parece, hermano? ¿Estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto? ¿Esto que está haciendo usted cree que está bien delante de Dios? Cuando la palabra dice, porque hay que sustentar el consejo, el correctivo con la palabra. La palabra de Dios dice esto y esto, y usted está haciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo disciplina? Lo instituyó el Señor para que la persona que ha cometido tal delito, tal error, tal pecado, se corrija. Segundo, para purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran a su pecado. Para purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran al pecado. Bueno, ese hermano no quiso hacer correctivo, esa hermana se llevó a la iglesia, no aceptó la corrección, no quiere corregirse. Hay que expulsarla, ¿para qué? Para purificar la iglesia, para que la iglesia no caiga en semejantes actos. ¿Estamos entendiendo? Porque, por ejemplo, si se tiene aquí una persona que haya pecado adulterio o incesto, o cualquier pecados escandalosos, si se tiene en la congregación, si se permite el tal, después de haberle corregido su falta y él no se corrige, eso afecta a la iglesia. Porque más de uno van a hacer lo mismo que ese hombre. En este caso, la iglesia estaba haciendo lo que el pastor estaba haciendo, según la enseñanza de la que se dice ser profetisa Jezabel.
La iglesia se había ido. ¿Por qué? Porque no se había, hermano, reconvenido con ese hombre. No se habían hecho los correctivos y tampoco se había expulsado al que como ese pastor, ese fundador de la iglesia, ese presidente de la iglesia. Pues hay que tenerle que soportarlo. Hermano, así haya que dar inicio, hermano, a una nueva cobertura, hermano. Si el pastor, si el presidente se dañó, ¡fuera con ese hombre! Este es un sinvergüenza que no es digno de imitar en ningún sentido. No se le puede recibir siquiera una palabra de corrección. Entonces, que se quede bien claro el por qué el Señor instituyó esta parte en la iglesia como disciplina. Primero, para que aquellos que han cometido el error X o Y se corrijan. Y si no, para purificar la iglesia de los tales. Purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran, se agarran ahí. Ah, no, es que no, yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, está bien. Usted puede hacer lo que le da la gana, pero fuera de la iglesia. Amén. Listo ya, hermanito. Se dañó. No podemos decir que no adultere, no fornique, no robe, no mienta, no mate. No comete incesto, no le estamos diciendo que no lo haga, no, hágalo, sígalo haciendo, pero fuera de la iglesia, preste para acá aún si tiene credencial, préstela para acá. Que no se identifique con la iglesia que es santa y pura en ninguna parte. ¿Estamos entendiendo? Amén. Mire cómo el Señor empieza, hermano, hablándonos aquí, hermano. Aleluya. Cual sea el caso, se debe de mantener la pureza de la iglesia. Cual sea el caso. Si hay algo que se está haciendo en la iglesia, algún hermano está ocasionando algo que afecte a la iglesia, sea cual sea, hermano, hay que hacer correctivos. Cual sea el caso, se debe de mantener la pureza de la iglesia. Mantener la pureza de la iglesia. A más de uno no les gusta, hermano, que se les esté diciendo santidad, pureza, integridad. Pero es que ese es el tema central de la palabra de Dios. Amén. Yo no encuentro otro tema fuera de ahí. Porque después de que ha habido esa salvación en nuestras vidas, hermano, esto es algo cierto. Se debe de amar la santidad. Se debe de desear la santidad. Se debe de impedir por todos los casos del mundo, hermano, impureza en nuestras vidas. No permitir impureza. Así se dañan otros. Así se corrompa papá, mamá, esposa, esposo, hijos, hijas. Yo no debo permitir impurezas en mi vida. Cual sea el caso, se debe mantener la pureza de la iglesia. Amén. Pues después del nacimiento de la iglesia, el Señor dejó constancia de su empeño de tener una iglesia pura al exterminar a estos dos personajes que pecaron en la iglesia primitiva. Capítulo 5, verso 1 al 11 de Hechos. Gloria a Dios. Ananías y Zafira. Y mira, hermano, yo no sé qué va a hacer el Señor con tanto mentiroso en la iglesia. Porque a estos hombres el Señor, hermano,
los consumió fue por mentirosos. Y muchos creen que la mentira es nada. Eso no es nada, dices tú, pero estás en grave error. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Mas un varón llamado Ananías con su mujer Safira vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Empezaron a hacer conectivos los mentirosos. A partir de este momento a mandar conversar cada uno. Por eso el apóstol Pablo, hermano, hablando en cada una de las epístolas, dice: hablad verdad cada uno entre vosotros. La persona que miente no es digna de confianza. Así es. Cuando yo sorprendo a un hermano en mentira, empiezo a cogerle fastidio. Ahí es donde se cumple la palabra: el que miente roba. Él mintió, le robaron a Dios. Eso era de ellos porque tenían que mentir. Ellos podían haber llegado: Señor, aquí está, vea Pedro, vendimos la posesión en tanto, pero nosotros no vamos a dar sino a la obra tanto, listo, ya punto. Eso era de ellos. Pero por dársela de mucho, no, la vendimos en tanto, y eso lo vamos a dar todo al Señor. Y resulta que había les traído una parte. Mentirosos. Mentirosos. Y el Señor empezó con lo mínimo, hermano, con los pecados mínimos, los minúsculos que comete el pueblo. Mentirosos. Y hay hermanos que mienten como tomando agua. Aleluya. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeren. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujercita. No sabiendo lo que había acontecido, se pusieron de acuerdo, se confabularon. Por eso usted, mujer, no se confabule con la mentira de tu esposo. Si tu esposo te dice que miente de esto y aquello, no lo haga, por favor. Aleluya. Porque usted, por hacer quedar bien a su compañero, te vas a perder en el infierno. No se acorite en la mentira con nadie. Si el hermano llama, dígale tal cosa. ¿Por qué? Pues con Dios se cumple el proverbio que dice: más fácil cae un mentiroso que un cojo. Así es. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido a su amado esposo. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste? Le dio una oportunidad del Espíritu Santo a la esposa, porque es que Dios, hermano, le da a las esposas que consienten tanto a sus esposos, que no quieren que sus esposos se perjudiquen, hermano. Le da la oportunidad, porque hay esposas, hermano, que aman tanto a sus esposas, que, hermano, si les tocase perderse junto con ellos, lo hacen.
Lo hacen. Lo hacen. Amén. Entonces, hermano, el Espíritu Santo le dio una oportunidad también a la esposa. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Tremendo, hermano. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para pecar? Hermano, no podemos ponernos de acuerdo para pecar. Si mi cónyuge, hermano, me seduce a pecar, yo no debo de aceptarlo. Por favor, entienda eso. No te confabules al pecado. No te amanguales con tu cónyuge, por favor. ¿Por qué concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué se ponen de acuerdo entre parejas para pecar y así a fastidiar a Dios? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró, y entrado los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Entonces Dios, desde el principio, del inicio de la iglesia cristiana, inmediatamente empezó, hermano, a ejecutar disciplina en la iglesia, a establecer el orden divino. Aquí no se peca si se quiere agradar a Dios. Si no se quiere agradar a Dios, váyase para allá, allá tiene la libertad, allá hay un espacio grandísimo. Peque, revuélquese, haga lo que quiera, pero aquí, en donde está la asamblea de los redimidos, es santidad a Jehová. Aleluya. Oye, hermano, qué tremendo, hermano. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo, en conjunto con el Concilio de Jerusalén, ordenó a los cristianos que tuviesen muy en cuenta estas cosas necesarias. Ojo con esta expresión, hablo comillas, estas cosas necesarias. El Espíritu Santo, en conjunto con el Concilio de Jerusalén, en conjunto con la asamblea de la iglesia, se pusieron de acuerdo y le dijeron a la iglesia, hay que hacer muchos correctivos y tener en cuenta estas cosas necesarias. ¿Cuáles cosas necesarias? Le dijo el Espíritu Santo en conjunto con el Concilio de Jerusalén a la iglesia iniciante. Capítulo 15, versos 28 y 29 de Hechos. Capítulo 15, versos 28 y 29 de Hechos. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas que estamos en una dominical, hermano, no se duerma. Más que estas cosas necesarias. Estas cosas necesarias. ¿Por qué dice estas cosas necesarias? Porque es que lo que el Señor establece a la iglesia para que viva en santidad, en pureza, es necesario. Dios a usted no le impone nada que no sea necesario. Dios te impone algo necesario para tu bien. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos. Esto fue lo que no obedeció el pastor de la iglesia de Tiatira.
enseñó la que se dice ser profetiza, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este mandamiento del Espíritu Santo y de la iglesia, del concilio, de la asamblea primitiva, hizo caso omiso el pastor de la iglesia de Tiatira. No puso en práctica esta palabra. Mire, dice, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación. Mire, hermano, mire, presten atención. Los dos mandamientos necesarios que el Señor había establecido a través y en conjunto del Espíritu Santo con el concilio de Jerusalén, la asamblea de la iglesia primitiva. Hermano, esos dos asuntos necesarios, sacrificado a los ídolos y fornicación, fue lo que la iglesia, el pastor de Tiatira, hizo en contra de lo que estableció el Espíritu Santo, lo más sagrado de Dios. Cuando usted fornica, cuando usted adultera, usted se va en contra de lo necesario establecido directamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, será destruido en llamas de fuego del infierno. Esto hay que tenerlo mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Fornicario, fornicaria. Adúltero, adúltera. Mentiroso. Padre Santo. Hermano, esto es para que nos pongamos, hermanos, buenitos. Yo aquí no vine, hermanos, a causar un espectáculo. Aquí vino el Señor, fue a reconvenir con nosotros, hermanos. ¿A dónde quiere pasar la eternidad? ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Haga un cómputo en tu vida. ¿Cómo estás andando con relación a Dios? Tus actos te eximen de ir al infierno. Tus obras. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hermano. Y la iglesia, hermano, de Tiatira, con ese hombre, hermano. Yo me imagino, hermano, que era ese hombre de buena presentación. Hermano, porque conquistó mucha gente, hermano, y se llevó tras sí a mucha gente. Aleluya. A ti te postraré en cama. Como usted permitió la doctrina de Jezabel, te voy a postrar en cama. Te voy a quitar la vida y te voy a lanzar al infierno. Eso es lo que quiere decir el contexto griego de este pasaje, cama. Pero a los otros que habían sido engañados, porque es que fácilmente el pastor engaña, con su astucia, con su sagacidad, con su carisma. Porque hay hermanos que tienen un carisma tan tremendo que seducen a la iglesia. Los conquistan con tanta facilidad que luego terminan todos escarriados. El Señor a los tales les dijo: hagan correctivos porque te voy a colocar en gran tribulación. Ustedes no van a salir ilesos. Va a venir unos problemas, unas dificultades, pero terribles. Y si ustedes se pusieran a analizar, el fin de la iglesia de Tiatira fue un fin desastroso. Al nombre de Cristo damos gloria. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. El apóstol Pablo tenía una ardiente preocupación por mantener la pureza de la iglesia. Si usted se pone a analizar las cartas paulinas, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo siempre hacía énfasis en la pureza, en la obediencia, en la santidad, en mantenerse puro para la gloria de Dios. Tome cualquier carta paulina, la más
mínima, la de Nicodemo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. A Cristo damos gloria. Perdón, Nicodemo no, la de Filemón. El hermano tenía una ardiente preocupación por mantener la pureza de la iglesia. De ahí que, horrorizado, yo no sé por qué, hermano, en algunos lugares religiosos se cometen con avidez determinada clase de pecados y todo pasa como tan desapercibidamente. Lo toma la iglesia como es, ¿no? Eso es una debilidad humana. El pastor adultera, el pastor hace aquello y lo otro, y nadie dice nada. Pues si el pastor hace eso, ¿cómo será la iglesia? ¿Con qué autoridad un hombre de esos, hermano, va a hacer algún día un correctivo a la iglesia? Si es un corrompido. Por ello el Señor le salió al encuentro, fue a él. Lo confrontó, fue a él. Empezó porque la palabra dice que el juicio comenzará ¿por qué? Por casa. Por la cabeza. No vaya a creer que si aquí en la iglesia de Vallejuelos se están permitiendo determinados pecados y el Señor viniese a confrontar la iglesia, no vaya a creer que va a comenzar con el último que vino a la iglesia. Va a comenzar con el pastor. Así es, así es. A ese es el que más le va a afectar. A ese es el que más le va a ir mal. De ahí que el apóstol Pablo, horrorizado ante la actitud de los corintios hacia el pecado flagrante en su asamblea, escribió. El apóstol Pablo, hermano, que amaba ardientemente la pureza, que amaba ardientemente, hermano, la santidad, se enteró de ese pecado de incesto en la iglesia y él quedó horrorizado. Un momento, hermano, que el apóstol Pablo tuvo ocasión de enfermarse más. Porque cuando la situación está tensa en la iglesia, hermano, el hombre de Dios se enferma. El hombre de Dios se postra en cama. Porque Dios empieza a tratar con él y a mostrarle la condición de la iglesia. Eso agravó más su enfermedad. ¿Cómo es posible de que una iglesia donde se ha hablado la palabra, donde se les ha dicho de que son templo del Espíritu Santo, permitan este flagrante pecado? Y todos lo sabían, hermano. Porque eso se había, hermano, corrido como una bomba. Ese pecado, hermano, la iglesia toda de Corintio la sabía. Y nadie había hecho correctivos. Primera de Corintios 5. Hay pecados muy